Hola, gracias por estar en esta llamada de Zoom o viendo el video en YouTube. En la meditación de hoy vamos a volver a repasar brevemente los puntos de descanso en la realidad presente, la respiración, el cuerpo, los sonidos de ambiente y el espacio. Y luego vamos a prestarle atención al cuerpo y a las emociones y sobre todo dentro del ámbito de las emociones, los estados mentales y emocionales con una presencia de bondad y amor. La meditación comenzará después de una campanada y va a terminar con 3 sonidos de la campana. La invitación a tomar varias respiraciones profundas como una transición del ruido al silencio. La invitación a encontrar la postura que funcione para ti, que te permita mantenerte alerta y cómoda al mismo tiempo. Estructura en el cuerpo y ternura en el interior. Para ti puedes cerrar los ojos. Ahora una invitación a descansar la mente en el punto de la realidad presente que más funcione para ti. Puedes explorar el movimiento de la respiración, el aire entrando por la nariz, saliendo por la nariz. Sin controlar la respiración, simplemente siguiendo el trayecto de cómo ocurre. Otra opción son los sonidos de ambiente, los sonidos de la ciudad o del campo, la naturaleza, donde quiera que estés. Puedes también explorar las sensaciones del cuerpo,
y hay alguna vibración, pulsación, calor o frío, temperatura, humedad, resequedad, pesadez o liviandad, lanzar la atención en las sensaciones cambiantes del cuerpo, es otro punto de descanso en la realidad presente. Otra opción a explorar es el espacio entre un sonido y otro. El espacio en la habitación donde estás, el espacio más allá de las paredes que te rodean. Durante cualquier momento de la meditación puedes regresar a este punto de descanso en la realidad presente. Si te distraes durante la meditación, si pierdes el hilo de por dónde va la meditación, puedes regresar a este punto, a cualquiera de los cuatro puntos, el que más funcione para ti, la respiración, o el cuerpo, o los sonidos de ambiente, o el espacio, y volver a empezar. Ahora una invitación a traer a tu mente algo que evoque la bondad, algo que evoque desarrollar, hacer crecer la bondad en ti, recordar que esta es tu naturaleza. Puede ser algún ser de la naturaleza, puede ser alguna persona que quieras mucho, puede ser un animal de compañía.
Algo que encienda la bondad en tu corazón y que puedas esparcirla por todo tu ser. La invitación a hacer un recorrido por todo el cuerpo, llevando esa bondad. Inhalando con bondad en el área de la cabeza, el cuero cabelludo, cerebro, la quijada, el rostro y dejando ir el estrés. Inhalando con bondad en el área del pecho, las costillas, hasta los hombros y el cuello. Y exhalando el estrés que pudiese estar acumulado en esa área. Inhalando bondad hacia el área de la espalda, la columna, los omóplatos, dejando ir el estrés. Dando bondad hacia el área del corazón, continuando hacia los brazos, brazo de izquierdo, brazo derecho. Inhalando bondad hacia las manos, los dedos, las uñas y dejando ir el estrés.
Inhalando bondad hacia el área del abdomen, los órganos y tejido blando del área del abdomen, dejando ir el estrés. Inhalando ternura hacia la parte baja del abdomen, dejando ir el estrés. Inhalando ternura hacia el área de las piernas, pierna derecha, pierna izquierda, hasta los pies, los dedos de los pies y exhalando estrés. Sintiendo que la bondad recorra tu cuerpo completamente y que esa presencia de bondad se expanda más allá de tu cuerpo, acoja a tu cuerpo, que el cuerpo exista dentro de esa presencia de bondad. Y ahora una invitación a llevar esta presencia de bondad al área donde sientes las emociones, el área del cuerpo donde sientes las emociones. Para algunas personas puede ser el área del pecho o el abdomen, o a lo mejor la frente, el entrecejo, la sien, el rostro. Llevando esta presencia de bondad al área de las emociones, simplemente para acogerlas, aceptarlas como son, ofrecerles apoyo y bondad.
respirando bondad dentro del espacio emocional, no como una manera de deshacerse de las emociones incómodas, sino como una manera de acompañarlas sin juicio, escuchando que necesitan. Perder de vista que eres la presencia de bondad que las escucha. Es demasiado intenso mirar las emociones constantemente. Recuerda que puedes regresar al ancla, puedes tomarte un receso, por ejemplo, descansando la mente en el espacio entre los sonidos. O cuando te sientas lista, regresa a mirar las emociones. Ahora una invitación a mirar los estados mentales, además de las emociones. Incluye en el foco de observación estados mentales. ¿Cómo está tu mente? Eso incluye las emociones también. ¿Qué hay en el espacio mental? Mirando este espacio interior con bondad y sin juicios, como si fuera un niño o una niña que te cuenta algo que le está pasando y escuchas con ternura y con atención. Tal vez algunas emociones o estados mentales se sientan como protectores que están tapando, cubriendo algo.
Tal vez son esos puntos de tensión en el área de la frente o la quijada o el corazón o el pecho o el abdomen. A lo mejor protegen algo más vulnerable. La invitación es acercarse a esos espacios con mucha ternura, afirmándoles y reafirmándoles que hay mucho amor para que, para ser escuchados, que hay mucho amor, que se les escucha con amor, ternura y respeto, por si tienen algo que decir, algo que quieran abrirse a expresar. Recordando que sigues siendo la presencia bondadosa que los escucha. Déjales saber a tus estados emocionales y mentales que en esta presencia de bondad están seguros, seguras, que si quieren, tienen espacio para expresar qué ocurrió, qué necesitan. No escuchas nada en tu mente, en tus estados emocionales, puedes regresar al punto de descanso en la realidad presente. Si es muy intensa la experiencia, puedes regresar al punto de descanso también. Cuando te sientas lista, sigues observando. Recuerda que eres la presencia de bondad que observa.
Ahora una invitación a abrir el corazón y dejar salir esa verdadera naturaleza de bondad para seguirla enviando al cuerpo las emociones y los estados mentales. Esta es una invitación, lo que habita en el corazón humano es bondad y lo único que lo cubre es un velo. Si te ayuda, puedes poner la mano sobre el corazón, puedes dejar ese espacio libre, mejor sea para ti, descorriendo el velo de la parte del frente del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia tu propio cuerpo, emociones y mente, descorriendo el velo del lado derecho del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia tu cuerpo, emociones y mente en esa dirección. Escorriendo el velo de la parte de atrás del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia el cuerpo, mente y emociones en esa dirección. Escorriendo el velo del lado izquierdo del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia el cuerpo, emociones y mente en esa dirección. Sensaciones del cuerpo, emociones que sientas debajo del corazón. Escorriendo el velo de la parte de arriba del corazón, permitiendo que la luz de la bondad brille hacia el cuerpo, emociones y mente en esa dirección.
La invitación a permitir que tu cuerpo, mente y emociones sean atendidos por esa bondad. La invitación a enviarle esa bondad a todos los seres en todas direcciones. No hay que hacer un esfuerzo mental o del corazón, simplemente dejar que esa luz brille, permitirle que brille en todas direcciones. Minutos lentos de la meditación, enviando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Gracias por tu práctica. Bienvenidas nuevamente. Seguimos repasando los 4 fundamentos del mindfulness como una preparación al estudio del noble autopresendero, el camino para sufrir menos o dejar de sufrir, según la tradición de budismo Theravada. En la sesión anterior hablábamos del segundo fundamento del mindfulness, o segundo establecimiento del mindfulness, o lugar donde establecemos la atención para meditar, que es Vedana. Vedana, nuestra capacidad para notar, darnos cuenta si una experiencia es agradable o desagradable antes de que se convierta en un estado mental o en una emoción. Cuando ya las emociones y pensamientos están formados, eso es parte del tercer fundamento del mindfulness, estados mentales y emocionales, que es lo que vamos a ver hoy. Si no han visto el video sobre el segundo fundamento, Vedana, les hago una invitación amable a que lo exploren para que les ayude a entender mejor el tercer fundamento. Aunque en esta tradición existe el ideal de que es mejor ver nuestra primera respuesta a una experiencia, estando pendiente a esa capacidad de Vedana,
La realidad es que ocurren tantas cosas a lo largo del día o de la vida que tal vez no sea posible mirarlas a todas con absoluto detenimiento porque estamos ocupados viviendo. Necesitamos resolver problemas, atender necesidades, ganarnos la vida. Y a menos que nos dediquemos exclusivamente a meditar y a notar ese momento en que la experiencia externa toca una de las puertas de los sentidos y pasa por ese filtro casi que no vemos de Vedana, que es difícil de ver si no lo hemos practicado, si nada, no nos lo han enseñado. Cuando la experiencia externa pasa por las puertas de los sentidos, ahí hay un filtro que la mente decide esto es agradable o no es agradable, esto me gusta o no me gusta. Y de ahí empieza toda una conversación de qué es la experiencia, qué es lo que le añadimos a lo que es la experiencia. Lo que estábamos hablando, la diferencia entre la bolita del mantecado o lo que le añadimos para que sea un sundae, pues eso es verdad. Por lo tanto, muchas veces ya estamos inmersas en un estado mental o emocional cuando ni siquiera vimos ese primer contacto de nuestra mente con la experiencia a través de las puertas de los sentidos. Si ya estamos en ese estado mental o emocional, es la experiencia de la mayoría de la gente. Usualmente lo primero que vemos es la emoción ya formada. ¿Qué hacemos en ese momento? Si ya estamos en medio de la tristeza, si ya estamos llorando, si ya sentimos el fuego del coraje, si ya está aquí, ¿verdad? Ya nos perdimos en la puerta de Vedana y ya lo que vimos fue todo ya eh, desarrollado. Pues una de las cosas que podemos hacer es algo que sugiere el maestro Sentik Tarjan, que atendamos nuestros estados mentales o emocionales que sean de sufrimiento con la misma atención y ternura que atenderíamos a un niño o una niña que llora. Lo acogemos, verificamos si tiene hambre, sueño, si necesita que le cambien el pañal, etcétera. Y es importante acercarnos a ese estado mental, reconociendo, sabiendo, habiendo practicado que somos la presencia abarcadora de bondad y ternura, y no una presencia de crítica o juicio, porque eso va a causar más sufrimiento. Si ese estado mental se siente seguro, siente que hay un espacio de seguridad donde expresar lo que siente, muy posiblemente se abra a mostrar por qué está ahí y a decir qué necesita. Si practicamos, si practicamos crear esa presencia de bondad y ternura, tal vez ese estado mental y emocional tenga la oportunidad de desenredarse, ¿verdad? De desempacarse y decir, estoy aquí por X, Y, Z, o esto fue lo que pasó, esto fue lo que me molestó, o esto es lo que, esta es la raíz de la tristeza, etcétera. Y podamos ver el proceso hacia el fin de ese sufrimiento. Es como ver que hay un pequeño pájaro que está sufriendo y lo tomamos en la mano y dejamos esa mano entreabierta con ternura para que cuando el pájaro se sienta mejor pueda volar. Si apretamos demasiado fuerte, el pájaro se asfixia. Si dejamos la mano plana, el pájaro se cae cuando está listo para volar. Pero si lo dejamos sosteniendo con ternura, entonces eso que está herido, lastimado o ese estado mental que a veces se le pone la etiqueta de difícil, tiene la oportunidad de estar sin juicio, sin prisa, con ternura, hasta que pueda pasar a la próxima etapa, o si es el pajarito, ¿verdad? Volar. A veces cuando descubrimos alguna emoción o estado mental de dolor y tratamos de acercarnos a eso que está dentro de nosotras mismas, notamos que es una pared que no nos deja ver nuestra experiencia con claridad. Hay dolor o hay presión o hay algo que se contrae. Y es una oportunidad, cuando estamos trabajando con nuestros estados mentales, es una oportunidad
para asegurarle desde esa presencia bondadosa que somos, que hay suficiente amor y bondad para recibir su historia, para recibir la experiencia, que es lo que nos tiene que contar. Podemos preguntarle qué está protegiendo. Si hay algo vulnerable ahí, tener suficiente bondad y ternura para acoger esa vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que necesita para tener alivio? No entramos a ese espacio con la intención de arreglar o con la intención de que esto se tiene que sanar ahora, etcétera, con esa intención de arreglar, de crear más presión sobre estos espacios, y sobre este espacio de las partes nuestras que viven dentro de nosotros. Por eso es importante dedicarle, ¿verdad? La invitación es a dedicarle mucho tiempo a la meditación. Cuestión de que estas partes que están ahí contraídas, que están sufriendo, tengan suficiente tiempo y les podamos generar suficiente confianza para que entonces puedan abrirse, hablar, compartir, desenredarse, etcétera. Esto toma práctica. Hay personas que les toma menos tiempo, hay otras más, pero a todas les toma tiempo. O sea, nos toma sentarnos en un cojín o en un espacio callado, un espacio quizás tranquilo, espacio sagrado, donde esa parte nuestra que está sufriendo, que tiene un estado mental o emocional, se pueda sentir segura para decir esto es lo que verdaderamente ocurre. Gil Fronsdal menciona o describe el mindfulness como la honestidad en voz alta, como poder decirnos por dentro esto es lo que verdaderamente ocurre. A lo mejor es un poco complicado, ese estado mental tiene varias capas, tiene una parte que protege, tiene una parte más vulnerable que está ahí debajo, que a lo mejor no está lista para revelarse. Por eso es importante seguir desarrollando una presencia de bondad que acoja y que nos busque. Hay personas que les ayuda tener una conversación con ese estado mental o emocional escribiendo en una página en blanco y dándole espacio, quizás dándole oportunidad de decir, hola estado mental, hola estado emocional. Aquí hay un espacio bondadoso para escucharte y permitir que hable, que diga, o a lo mejor puede ser mediante algún dibujo, quizás no es con palabras, pero a lo mejor esa parte quiere dibujar algo. Tomar la pluma o el pincel o el bolígrafo y simplemente dejar que esa forma aparezca y seguir escuchando, ya sea a través de dibujo, de escritura en el papel. A otras personas les ayuda a hablar con alguien, con otra persona que sea una presencia de bondad, que pueda ayudarnos a escucharnos por dentro y que con esa escucha profunda y tierna abre la puerta para que nosotras hagamos lo mismo hacia adentro y que sea capaz de escuchar qué hay dentro, que guardan esas sensaciones del cuerpo, que guardan los estados mentales y emocionales. Idealmente, que esa persona esté capacitada para hacernos preguntas que guíen a ayudarnos a que esas partes de nosotras dejen de sufrir, que sepan que hay una presencia bondadosa que nos busca, que pueda escucharnos. Hay personas que les ayuda a pintar, hay otras personas que les ayuda a escribir un cuento o un poema, a hacer algún tipo de arte. Hay otras que les ayuda a ir a caminar en la naturaleza, hay otras que les ayuda a sentarse al pie de un árbol y hablar con el árbol y que el árbol represente esa presencia de bondad que escucha. Podemos explorar una infinidad de maneras de acceder a esa bondad abarcadora que nos ayuda a escuchar a esas partes internas que a lo mejor están sufriendo y necesitan poder ventilar, desenredarse, tener un espacio. A veces hay que hacer ese proceso en más de una ocasión, a medida que vayamos profundizando en nuestra relación con nosotras mismas. Hay personas que no tuvieron el ejemplo de un adulto que los escuchara con esa paciencia cuando eran niñas, porque el adulto tampoco tuvo esa oportunidad cuando era pequeño. O sea, esto, si lo vemos, es una cadena. Pero podemos buscar ejemplos en nuestro diario vivir.
Podemos buscar a alguien que sí fuese esa persona en algún punto de nuestras vidas. Y yo también creo que es posible incluso acogerse con bondad, aunque, aunque la persona no haya tenido ese ejemplo de amor y bondad antes en su vida. Si encuentra a alguien en este momento, aunque sea una persona adulta, aunque sea un adulto mayor, si encuentra a alguien que escuche y puede resonar o lo puede reconocer o identificar esa presencia de bondad, como cuando una persona prende una vela, cuando prendemos una vela con otra vela, y que pueda reproducir hacia adentro esa bondad que alguien más le está dando ahora, en esta etapa de su vida, eso es posible que la persona empiece a tratarse con bondad también. Si no sabemos cómo podemos desarrollar esa presencia de bondad en nosotras mismas, podemos pensar cómo lo haríamos por alguien que queremos mucho cuando esa persona necesita escucha. O cómo lo haríamos por un animal de compañía que queramos mucho y está sufriendo. Con esa misma ternura nos acogemos. Hay personas que miran al cielo y ven la vastedad del firmamento y piensan así de mucha es la bondad que hay en el universo y todo eso me puede acoger. Podemos practicar con algo pequeño, algún incidente pequeño y así seguir ayudando poco a poco. Meditar se trata de acoger la complejidad de nuestra experiencia humana y aliviar nuestro propio sufrimiento. Meditar se trata de acoger la complejidad de nuestra experiencia humana y aliviar nuestro propio sufrimiento. Así que esta práctica que propongo, sobre todo entender que hay partes en nuestro interior que son partes protectoras y hay otras partes que son vulnerables. Esas partes protectoras están cubriendo, están tapando porque piensan que no podrían sobrevivir en el mundo, que en algún punto en el pasado fueron, fueron eh, tratadas con mucho dolor y están ahí, ¿verdad?, protegiéndose. Eh, es importante entender este proceso, porque a veces hemos escuchado eh, hay veces hay una narrativa como que esas partes internas que protegen son saboteadoras, son un obstáculo para nuestra felicidad o paz mental y que hay que sacarlas del medio para dejar salir el ser auténtico y todo eso. Yo pienso que es importante, el propósito de esta práctica es aliviar el sufrimiento de todos los seres humanos, seres no humanos. Así que esa escucha es un proceso eh, de paciencia, es un proceso sagrado, es algo eh, que no se puede forzar. Hay mucho respeto en ese espacio en el que interactuamos con los estados mentales, emocionales y esas partes que se protegen, a esas partes vulnerables. Tratar de derrumbar la puerta realmente no funciona, porque como la mente está diseñada para sobrevivir a toda costa, pues lo más seguro responda protegiéndose más. Así que la invitación es a dar, a darse la oportunidad, a darnos la oportunidad, a ver qué ocurre si nos acercamos con cariño y con mucho respeto. A mí me sorprendió la primera vez que escuché al maestro de budismo Theravada, aquí en Frontstone, decir que un estado emocional y mental como la depresión, por ejemplo, es algo que merece mucho respeto. Acercarse a esa parte que está deprimida o ansiosa con mucho respeto y con mucha bondad. Fue la primera vez que escuché eso de alguien. Usualmente siempre había escuchado que la depresión era algo que había que someter, que arreglar, que curar de inmediato, etcétera. Y aquí había una propuesta de tratar eso que estaba herido o que estaba ahí de alguna forma protegiéndose con mucho respeto. Eh, Así que esa es la invitación, a tratar ese espacio interior que ha tenido que lidiar con tanto a lo largo de tanto tiempo, con respeto, con bondad, desarrollando una perspectiva abarcadora, bondadosa. Eventualmente, cuando vaya, la bondad trae como,
como resultado de la ecuanimidad, añadir esa ecuanimidad, esa presencia, de forma que puedan mirar esas interacciones interiores con sabiduría, sin juicios negativos, para comprender que algunas partes protegen con fuerza a otras que han sido, otras partes suyas, tuyas, que han sido heridas o vulneradas, y que la extirpación juicio hacia las partes protectoras no constituye un proceso sabio, sino una capa más de supresión o de sufrimiento. Así que hay una invitación a explorar cómo se pueden apoyar todos esos estados mentales, emocionales, cómo se puede apoyar la experiencia interior, mirar todas las partes con entendimiento, sabiduría y bondad. Así que una invitación a dar agradecimiento antes de sonar la campana final y dedicar el mérito de la experiencia, el mérito de la práctica. Practicamos no solo por nosotras, sino también para que se alivie el sufrimiento de todos los seres. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén seguros. Que todos los seres tengan salud. Y que todos los seres tengan paz.